Hola Masters, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. El día de hoy acabo de conversar con Juan Ignacio Ardón. Él es un psicólogo catedrático, es el director y fundador de Think, en donde ellos se enfocan en desarrollar la autoestima de las personas por medio del buen uso de la razón. Súper interesante, Masters, porque Juan Ignacio nos viene a exponer el tema de la racionalidad, el tema del objetivismo, de poder ser un individualista, no un colectivista. O sea, son puntos que probablemente van a chocar con algunos pensamientos y creencias que nosotros tenemos, pero creo que es súper interesante el escuchar y ser objetivos, ser racionales y poder absorber lo que podamos aprender de esta conversación que tuve con un psicólogo súper reconocido en Guatemala que se llama Juan Ignacio Ardón. Y de verdad, las preguntas que le hice, las cosas que me comentó, entendemos por qué muchas personas pues tomamos ciertas decisiones, entendemos por qué somos o estamos como estamos en nuestro país. Entonces creo que vale la pena escucharlos al final. Creo que no hubo ninguna parte del episodio en donde yo me quedé un poco aburrido, sino que yo de verdad constantemente durante la hora y 10 minutos que conversamos fue sumamente interesante. Así que de verdad disfrútense este episodio número 94 ya de M Podcast. Ya quedan solo 6 para llegar al 100 y ya saben a las personas que han estado con nosotros qué es lo que se viene en el episodio número 6, el 100, que estoy sumamente emocionado. Entonces de verdad disfrútense este episodio con Juan Ignacio Ardón, disfrútenselo hasta el final porque es súper valioso y de verdad pónganlo en práctica. Cuéntenme cómo fue que lo aplicaron, qué cambios vieron al final del episodio cuando dijeron ok, bueno, yo ya me di cuenta que yo hago estas cosas, ya me di cuenta que así funcionan estas cosas, entonces ¿cómo puedo hacer yo hoy para empezar a aplicar esto mañana? Así que disfruten el episodio número 94 con Juan Ignacio Ardón. Bueno, les recuerdo que también este episodio está patrocinado por Aeropost, donde ustedes pueden comprar cualquier cosa por internet. Cualquier cosa es tan fácil como buscar en Amazon y decir, me gusta este cargador, copio el link, lo pongo en la página de aeropost.com, ya me sale cuánto me sale puesto aquí en Guatemala con impuestos, aranceles, transporte, todo y el producto. Y si en dado caso cuando ves que el producto no es el color que querías, no era este cargador, era otro, se te devuelve la plata al 100% y puedes volver a pedir el otro producto que tú querías de verdad. Así que no hay problema, hay garantía, aeropost.com. Les cuento que tenemos un nuevo Patreon en M Podcast. Ya tenemos tres Patrons y estoy sumamente emocionado. Tenemos a Víctor García, a Caleb Ishkoy, a Daniel Rodríguez y estoy bien emocionado porque ellos están aportando su granito de arena a M Podcast y nos permiten podernos enfocar y crear más contenido, buscar a mejores personas, comprar mejor equipo, etcétera. Así que gracias a todos los Patreons. Si en dado caso tú quieres ser un Patreon, puedes ingresar a patreon.com/M Podcast y puedes ver todos los beneficios que existe al convertirte como un Patreon. Les recuerdo suscribirse a mpodcast.net para estar actualizado de todas las cosas que están pasando. Ya tenemos la próxima fecha para el evento de Startup Grind. Tenemos un montón de proyectos súper interesantes, así que estén pendientes. www.mpodcast.net. Ahí se pueden suscribir y van a recibir toda la información. Bueno, ya estamos en un episodio más de M Podcast. El día de hoy estamos conversando con Juan Ignacio Ardón, psicólogo clínico, catedrático. También es el fundador y director de Think, en donde creo que hay una descripción interesante que encontré. Juan Ignacio, me corregí si no estoy mal, es donde se enfocan en el desarrollo de la autoestima a través del uso correcto de la razón. Creo que es algo, y es algo que yo no había escuchado antes. Definitivamente el tema de la razón lo miraba incluso muy afuera del ámbito psicológico, del ámbito clínico, y estoy seguro que por eso vos de cierta manera te has diferenciado y has creado como que una vertiente interesante de estos temas. También has creado pues de cierta manera controversias con algunos y algunos roces. Entonces creo que has logrado diferenciarte, has encontrado un punto en donde creo que muchas de mis preguntas van a ir ahí. ¿Cómo fue que lo identificaste? Pero antes de entrar a eso, Juan Ignacio, gracias por tu tiempo. Definitivamente yo sé que sos una persona súper ocupada, tenés muchísimos clientes y estás viendo un montón de temas interesantes. La audiencia ahorita pues estamos pasando en un momento que nunca había pasado antes. Definitivamente habían pasado terremotos, habían pasado huracanes, habían pasado pues algunos problemas internos políticos, pero nadie había pasado por esta como pandemia que nos encontramos actualmente. Estábamos conversando de que esto sí es una crisis, pero Juan Ignacio, contame qué es una crisis, cómo crees que lo deberíamos de ver para aprovechar esto.
Ok, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Para mí, a pesar de estar ocupado, esto es un honor y por eso es Gracias. que ni modo, ¿cómo no iba a aceptar esta invitación tan interesante? Pues mira, empezando a tu pregunta inicial, para que sea fácil de que la gente lo comprenda y que tengamos buen entendimiento de una crisis y me voy a enfocar en la parte psicológica porque es muy importante, obviamente amplía todas las demás áreas, pero una crisis fundamentalmente es porque está ocurriendo un cambio de paradigmas. Es decir, cuando hay cambio de paradigmas, todos los seres humanos entramos en crisis, porque los paradigmas son psicológicamente lo que nos sostiene. De hecho, el ser humano está sostenido por sus paradigmas, es decir, por lo que considera correcto, lo que considera incorrecto, lo que considera verdadero y lo que considera falso, lo que considera probable y lo que no considera probable o improbable, ¿no? Entonces, cuando un ser humano se enfrenta a lo que llamamos una anomalía, es una condición que le está diciendo, mira, tu paradigma puede que sea falso, o Mm. mira que tu paradigma puede que esto que pensaste que era correcto, tal vez no es incorrecto, uno entra en crisis porque emocionalmente vivimos de ese uso de paradigmas constantemente. Entonces, obviamente, la crisis que estamos enfrentando ahorita es una crisis donde nos coloca en que nosotros ya habíamos avalado varias cosas, pero para hablar en términos generales, por ejemplo, la vida en libertad, por ejemplo, la vida con poca, ya habíamos resuelto, según nosotros, la escasez, ¿no? También que ya podíamos tener contacto libremente entre nosotros. Ahorita estamos teniendo una crisis en donde un montón de paradigmas se ponen en juego y por eso estamos emocionalmente en situación, digamos, complicada y no sintiéndonos de la mejor manera. Y después, si tú quieres, vamos a profundizar más adelante. Esto es en términos generales, ya después particularmente a cada persona, de acuerdo a su contexto, la crisis será mayor o menor, pero insisto como tú mencionabas en la introducción, el uso correcto de la razón hará que todos, de acuerdo a la crisis, aunque sea mayor o menor intensidad, salgan adelante. Mira, Juan Ignacio, el tema de las paradigmas se podría asimilar como las narrativas que nosotros tenemos, o es diferente. Se puede poner en lo mismo. Acuérdate que la narrativa es la designación de algo, digamos, es el último proceso de todo un pensamiento inductivo y un pensamiento deductivo. Digamos, cuando tú decís algo, tu discurso es el resultado de todo lo que hubo input y todo lo que salió después. Entonces, la narrativa va a marcar justamente el tipo de paradigmas que tenemos. Entonces, con esto la narrativa empieza a cambiar, que es la designación de las cosas. Ujú. ¿Verdad? Antes decía yo, hablaba desde una perspectiva, ahora empiezo a ver que eso no es tan cierto o probable, y entonces empiezo a cambiar mi discurso o la narrativa. Y eso, lo traigo a la mesa porque creo que el tema de la narrativa a veces obviamente eso influye en nuestras decisiones, en cómo vemos las cosas, y creo que esta crisis o esta imposición de la realidad que estamos viviendo ahorita también nos cuestiona esas narrativas, en donde nosotros tal vez pensábamos de que, bueno, esta crisis pues ya va a pasar, o esta crisis, bueno, probablemente tuvo que pasar por alguna razón, y no nos vemos con esa perspectiva de análisis interno, de decir, bueno, ok, si esta crisis actual me afectó de cierta manera, ¿por qué fue? ¿Me afectó porque tenía que pasar o realmente yo no estaba preparado para esta crisis? Entonces, ¿cómo podemos identificar esa parte en donde tenemos que ver y cuestionarnos esas narrativas en estos momentos de crisis que nos encontramos ahorita? Sí, de hecho, el análisis de la crisis y ya en el punto de vista personal nos va a dar, obviamente si hacemos un buen análisis, nos va a dar una posibilidad de cambiar de narrativa o no, o cambiar de paradigma o no, porque el problema es que fundamentalmente cuando, regresando un poquito rapidísimo a ese tema del cambio de paradigmas, cuando enfrentamos esa anomalía y nos da crisis, muchas veces lo que generamos son formas no necesariamente correctas de razonar y entonces que nos hace insistir y negar y regresar al paradigma que teníamos anteriormente y aferrarnos a ese paradigma. Eh, eh, o nosotros lo que podemos hacer es ver la realidad, analizar bien qué me está dando, qué información me está dando esta anomalía, con qué me estoy enfrentando, qué me está reflejando la realidad, dónde está mi error
Entonces me permite entonces cambiar de paradigma y por lo tanto cambiar de anomalía, perdón, de narrativa. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que cuando la realidad se impone de esta manera, lo que ocurre es que se vuelve evidente lo que antes tal vez yo pensaba que ahí estaba, era obvio, ¿verdad? Yo digo ahorita que ahorita está volviéndose evidente lo obvio. Entonces es un proceso de lo obvio a lo evidente. Es decir, antes yo pensaba que era obvio que tenía un poquito de problemas en la empresa, que mi empresa no era tan saludable, pero con esta crisis es evidente. Ajá. ¿Verdad? Antes era obvio que yo tenía problema de comunicación en mi casa, por ejemplo, y ahorita con esta crisis se vuelve evidente. Y entonces, porque el ser humano tiene dos maneras de percatarse de un problema que está negando o de un mal manejo. O razona bien, que después vamos a entrar en detalle en eso, y entonces a través de un proceso que se llama inferencia se percata de forma anticipada de que se le viene una tormenta o se enfrenta a la tormenta. Obviamente, el ser humano en condiciones desarrolladas, el objetivo y el desarrollo del ser humano es porque ha logrado en la mayoría de cosas, nos faltan muchas todavía, pero en la mayoría de cosas, generar el primer proceso. ¿Y qué nos pasa cuando entramos en una tormenta? Es que por alguna razón, por falta de información, porque o razonamos mal, eso hay que descubrirlo, se nos vino la tormenta y no la vimos llegar. Y entonces cuando ya estamos en la tormenta, ya me doy cuenta que en mi barco no tengo XY, que mi barco lo he manejado mal, que mi barco tiene... Pero lo que tiene que hacer el ser humano para mejorar de esta tormenta es reconocer los errores que habían en su barco para repararlos y ahí cambiará para bien. En cambio, el que se dedica a decir, no, pero es que yo no tengo tal cosa en mi barco y dice esta tormenta, pero no importa, así es como yo soy. La tormenta lo va a despedazar o más adelante cuando habrá otra, ni siquiera va a poder anticiparse, sino que lo va a hacer, le va a dar una crisis mayor. De hecho, rápidamente, esto es la humanidad completa, digámoslo así, o obviamente individuos específicos en sus diferentes áreas, están trabajando para que algo de esto va a ser cuando salgamos de esto, todos van a ver que vamos a trabajar arduamente, que esto nos va a cambiar, a que esto no nos vuelva a ocurrir. Ujú. Porque esto se nos vino, la verdad es que yo mismo, si a mí me hubieran preguntado en alguna entrevista hace un año, mira, Juan Ignacio, ¿qué crees que nos puede detener y meternos en cuarentena? Tal vez yo te hubiera dicho, mira, el socialismo, te Ajá. hubiera dicho un problema grave de una guerra, pero no te hubiera dicho un virus. Ujú. Y esto a mí también me da una perspectiva de ampliar. Ahora me he informado sobre el conocimiento de ello. Quizá hay personas particulares, seguro las hay humanos que sí lograron anticiparse y verlo. No los oímos, no pudieron comunicarlo bien, pero lo que pasó es que esta tormenta se nos vino sin prevención. Interesante. Mira, y el tema regresando un poquito al Sí, tema del dale, claro. barco, el tema del barco en donde, bueno, sí, estamos en un barco, vemos una tormenta y a veces decimos, no, esa tormenta pues tal vez ya va a pasar o yo estoy seguro que voy a salir de esta porque pues de cierta manera nuestra cultura a veces nos enmarca Ajá. que pues esto tenía que pasar o esto pues debía de pasar porque te estamos castigando por algo o Sí. temas como místicos en donde no tenemos una prueba evidente, práctica, racional, en donde decimos, no, esto, si en dado caso yo voy con mi barco sin remos o voy con el barco sin la gente apropiada, es mi culpa al 100% porque yo no lo vi venir, no me preparé o no lo anticipé. Entonces, culturalmente hablando, en los países centroamericanos, ¿por qué nos pasa esto? Porque a veces, de cierta manera, el misticismo hace que no vayamos como los países europeos, en donde probablemente el tema cultural es muy distinto y donde vemos de que ellos van 20, 30 años adelantados que nosotros. Y creo que va muy relacionado con el tema, perdón que siga, pero con el tema No de te la preocupes. descripción de Think, que es cómo podemos crear autoestima en las personas por el uso de la razón y no crear esa autoestima por algo que no sabemos, que no lo podemos ver y que no depende de nosotros. Ok. Excelente, excelente. De hecho, ahí tocaste tres conceptos fundamentales. Tocaste el concepto de la razón, la autoestima y el misticismo, haciéndolo alusión a la metáfora del barco. Exactamente. De hecho, la diferencia entre una persona que probablemente más adelante frente a una nueva tormenta la va a poder prever o la va a poder enfrentar mejor si es que es una tormenta que no se puede prever. La diferencia va a estar entre quienes dentro de esta tormenta analicen razonando bien este proceso. Entonces,
para que se entienda bien lo que me refiero, es que el ser humano tiene la facultad de razonar. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? El ser humano es el animal racional, es el único ser en la Tierra que puede razonar, entender, conceptualizar, ¿verdad? Hablar de un tema de lo que está pasando, analizarlo a una precisión increíble. Pero el ser humano no está dotado de una condición automática para razonar bien. Es decir, que nosotros tengamos procesos mentales no necesariamente implica que lo estemos haciendo correctamente. Para que el ser humano razone bien, necesita apegarse a la realidad. Necesita hacer un análisis en base a los hechos. Y entonces, cuando tú haces un análisis desapegado de los hechos, que eso es exactamente lo que es el misticismo. El misticismo es cuando tú utilizas aspectos, cosas que no pasaron por tus sentidos, sino cuando tú estás avalando lo sobrenatural como posible, lo sobrenatural como algo que es conocimiento. Ahí ya está uno en un proceso de mal razonamiento, porque lo que está haciendo uno es intentando, en vez de ver la realidad, de ver los hechos, está tratando de calmarse en base a lo que no puede comprobar. ¿Cuál es el problema de eso? Podría decir mucha gente. El problema de eso es que repercute el precio de esa apuesta, es autoestima. Porque miren, mira qué interesante. La autoestima es que yo tengo dos posiciones frente a mi persona, porque la autoestima es un juicio de valor hacia uno mismo. Y ese juicio de valor tiene dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es que yo considero que soy autoeficaz. Autoeficaz significa que puedo lidiar con los desafíos de la vida, que soy fuerte y que tengo capacidad. Y el segundo es que tengo autodignidad. No solo puedo lidiar con los desafíos de la vida, sino que me merezco también que me vaya bien. Me quiero, me merezco que me vaya de una manera donde yo pueda ser feliz. El problema es que si yo no logro manejar mi mente de tal manera de conectarme con la realidad, lo que me va a pasar es que la realidad siempre me va a golpear. Y si me golpea poco, mucho y sobrevivo, el problema es que nunca aumento mi autoestima porque como me afianzo a la herramienta del misticismo, es decir, a un invento, realmente no estoy fortaleciendo mi mente. ¿Verdad? Voy a hacerlo más específico para que quede más claro. ¿Verdad? Estoy en el barco y entonces viene la tormenta y yo digo, esta tormenta me la enviaron por algo, para que yo me dé cuenta de algo. Quiere decir, hay alguien, algún tercero, que por razones que yo no desconozco, místicas, ¿verdad? Me envió esta tormenta. ¿Qué querrá esa persona decirme de esta tormenta? Entonces yo vengo y decido. A partir de ahí, el problema es que no me enfoco en lo que realmente significa esto. ¿Y esto qué significa? Que probablemente estoy manejando mi vida de tal manera equivocada que esta tormenta digamos, me está afectando de una manera enorme. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de enfocarme en los hechos y en las acciones que he cometido, me desenfoca de las acciones que he cometido. Entonces, la apuesta al misticismo es una apuesta de bajarme mi ansiedad o darme una explicación que no me permite fortalecer mi mente. Entonces me vuelvo cada vez más dependiente a eso y entonces menos fuerte yo mismo. Interesante. No sé si se entiende Sí, ahí. sí, yo creo que está claro el hecho de que de cierta manera, y eso pasa de cierta manera con las excusas, o sea, no, esta persona me puso cero porque de plano le caigo mal, y al final no te Claro. puso cero por eso, sino que porque tú realmente no hiciste un buen trabajo, o fuiste mal portado, o le contestaste mal, entonces desvías esa responsabilidad de voltear a ver y decir, bueno, ¿qué fueron mis acciones pasadas? ¿Cuáles son mis acciones actuales? Que la consecuencia de esas acciones acumuladas fue esta tormenta que probablemente me iba a pasar, pero la pude haber anticipado y por ende pude haber evitado irme por otro camino. Claro. Y entonces las personas no logran entender por qué en lugar de tener cada vez menos miedo, menos ansiedad o que los problemas no vuelvan a ser los mismos, cada vez los tienen más y vuelven a cometer los mismos errores. Porque mira, cuando tú, siguiendo tu ejemplo, que es muy bueno, ves, te sacas cero y entonces sí, me saqué el cero porque no me quería la persona, porque esto es un mensaje del más allá, porque cualquier excusa que yo pueda poner, lo que elimina es la posibilidad de que yo realmente cambie.
Ahora, digamos que lo logro atinar, ¿verdad? Que yo vengo y saco cero y digo, bueno, esto es un mensaje que me está enviando Dios de que yo estoy estudiando mal. Va, pero entonces quizá logro acertar en la causa. Entonces me pongo a estudiar y entonces en el próximo examen saco 100 para exagerar, logro sacar 100. Entonces yo, ¿a quién le atribuyo ese mérito? Adiós. A Dios. Ahí es donde pierdo autoestima. Ok. Porque lo que yo estoy perdiendo es autoconfianza en mí, en lugar de decir, no, 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 yo lo que hice fue percatarme que mi acción estaba equivocada y yo mismo tomé control de mi acción equivocada y la reparé. Ujú. Entonces el mérito lo tengo yo. Ahí es donde se fortalece la autoestima. Entonces hay una correlación clara entre misticismo y ansiedad, misticismo y consumo de ansiolíticos, misticismo y consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque en la medida que yo confío menos en mi mente, más ansiedad tengo, misticismo y dependencia. Entonces, obviamente yo entiendo, y con esto hay mucha gente, ahí es donde tú hablabas de a veces lo polémico y atacado, que sí, hombre, sí, yo también pasé por ese proceso donde yo dije, bueno, tal vez el misticismo no es tan grave, o puedo agarrar un poquito, pues. Es decir, uno dice, tal vez agarro este poquito de misticismo y entonces ahí hago un arreglo de alguna manera, o que solo un porcentaje, como mucha gente quiere hacer. El problema de eso es que es una apuesta muy peligrosa, porque en el área donde yo decido agarrar misticismo es en el área donde yo no estoy confiando en mí. Y entonces en lugar de fortalecerme, lo que hago es inyectarme algo que es una creencia que no estoy ni seguro que sea verdad, me la hago creer y entonces no me fortalezco. Yo, una metáfora me gusta es que en lugar de ir al gimnasio me pongo esteroides. Mm. Claro, digamos, voy a parecer fuerte, pero no voy a ser fuerte. Es decir, yo me pongo frente al espejo y digo, puchica, qué fuerte me veo, pero no qué fuerte soy. Entonces no entiendo por qué estoy ansioso, porque de repente cuando me dicen, mira, Juan, te vamos a invitar, o me dice un fulano, vos, echémonos un pulso, y entonces mis amigos me dicen, vos le vas a ganar a aquel con un pulso vos, pero yo como sé en el fondo de mi alma de que soy una persona que he puesto esteroides para fingir mi fortaleza, empiezo a hacer excusas, no, muchacho, no, y no pulso, no, no sé cuánto, y cuando pierdo digo que el otro hizo trampa, y entonces mi parte psicológica sufre un problema grave, que es todo el tiempo ansiedad. Interesante, Juan Ignacio. Y en temas de cuando se ha acercado a alguien que te dice, mira, pero los valores, los principios, toda la parte bonita, digamos, de pertenecer, siento yo que existe esa Ajá. gana de pertenecer a eso y que si en dado caso pensás de una manera muy racional en donde evitas esa parte del misticismo, ¿qué parte de psicológica entra en esa parte en donde me estoy despegando de una comunidad, me estoy despegando de un grupo que pensamos igual, que hemos crecido con este pensamiento, pero yo al ser racional, pues de cierta manera me estoy alejando de esa comunidad, porque Claro. yo sé que lo sabes, Ujú. pero el tema de comunidad es importantísimo y creo Sí, que el alejarte de la mayoría te hace salir de una comunidad, de un grupo que pensamos igual. ¿Cómo ha funcionado eso y cómo crees que podría una sí, persona tomarlo? claro, de hecho ahí lo que estás hablando es otro elemento místico muy, muy común. Digamos, nosotros crecemos con la creencia de que necesitamos más del colectivo de lo que creemos. Digamos, es un fundamento primordial del colectivismo. Es decir, no, tu individualidad va secundaria al colectivo. Entonces crees en que te debes a la comunidad o te debes al grupo. Ujú. Eso es interesantísimo porque eso ahí tú mencionaste la parte positiva de eso. La parte positiva de eso es que te hacen sentir que te van a proteger, que te van a dar cuidado, que vas a tener siempre una calma. Y otra vez que si vamos al aspecto psicológico, tu ansiedad va a estar manejada porque estoy en compañía. El problema es que no nos dicen el precio. Y el precio es que tus ideales, que tus deseos, tus metas también te las van a coartar. Es decir, el colectivismo tiene un precio que es
destruir el individualismo. Entonces, una persona que hace su propio camino, por supuesto que va a pasar por un proceso. Yo, todos los individualistas que conozco que se han animado y tienen la valentía de hacer su propio camino, les digo, no te preocupes, vas a pasar por un momento donde serás insultado. De hecho, yo siempre cuento la historia que admiro mucho, no necesariamente en sus letras filosóficamente, pero sí su carrera. Admiro mucho a Ricardo Arjona. ¿Por qué admiro mucho a Ricardo Arjona? Por ese hecho tan extraordinario de la valentía que tuvo de salirse del grupo. Por eso hay cantantes guatemaltecos que piensan de la misma manera, que siguen en el mismo grupo y que se han quedado, verá que uno ya los ve de 60 años cantando las mismas canciones y teniendo el mismo público que son sus parientes. En cambio, Ricardo Arjona lo que decidió hacer es buscar su propio camino, salirse del colectivo, porque el colectivo, el precio que tiene es que no puedes destacar. ¿Por qué es el precio? Yo vi un concierto de él, nunca me voy a olvidar, de niño, donde le tiraron latas de cerveza para bajarlo del escenario. Él en ese momento pudo haber decidido irse a su casa, deprimirse y entonces quedarse cantando para sus parientes. Lo que hizo fue hacer su propio camino. Por eso me gusta, y así puedo poner ejemplos de mucha gente que ha hecho eso y cada vez conozco yo más gente y a mi centro muchas veces, cada vez, perdón, se acerca más gente que quiera hacer su propio camino porque son individualistas. Por, que tú sostengas sus ideas, porque tú no creas en lo tuyo, porque tú no avances y busques tu propio camino. Eso es lo que es ser individualista. Es decir, un individualista no va en contra del grupo. Eso es importante aclararlo. Yo no voy, digamos, yo que soy una persona individualista, fundamentalmente, no estoy en contra de mis colegas psicólogos. Lo que creo es que la mayoría están muy equivocados. Entonces, ellos, por la protección del gremio psicológico, digámoslo así, entonces mantienen ahí y creen que, por ejemplo, muchas de las cosas en psicología ya están dichas porque las dijeron no sé qué autores rimbombantes, cuando la mayoría de estos se equivocaron muchísimo. Entonces, a lo que voy es que tener la valentía de salirse del grupo te va a permitir, uno, mejorar, es decir, levantar tu vida, tu autoestima e ir generando grupos más saludables, porque un individualista no es una persona que no forma grupos, es que siempre en el grupo sabe que lo predominante es el individualismo, entonces permite que todo el mundo piense, que todo el mundo cree en su mejor juicio, no impone ideas. De hecho, el uso correcto de la razón hace que tú no puedas imponerle una idea a nadie arbitrariamente, porque cuando todo el mundo razona bien, la imposición de ideas es imposible, porque una idea o algo, para que lo avales, si sos razonable, te tienen que dar hechos, te tienen que persuadir, te tienen que convencer. Interesante, Juan Ignacio, porque ahorita el tema del individualismo es atractivo, mas sin embargo, no todos están listos para ello. O sea, el hecho de que vayas a hacer tu grupo, tu propio camino, como lo hizo Ricardo Arjona, dijiste, eso requiere de una fortaleza mental tremenda. Obviamente el uso de la razón, el ser objetivo, el decir, bueno, estas personas me están tirando estas latas porque tal vez no entienden al 100% lo que yo quiero hacer, probablemente ellos no saben de música, probablemente ellos no saben, o sea, el ver lo objetivo y no decir, ala, no, es que no me quieren, yo soy malo, pobrecito yo, ese subjetivismo de ver las situaciones también es un cambio que no es de un día para otro. O sea, el tema de que yo me vuelva racional, el tema que yo de cierta manera me vuelva un individualista, es como una trayectoria de voltear a ver y ver esas variables de suerte y mérito que hemos hablado con anterioridad, Juan Ignacio, en donde yo tuve suerte, probablemente que mis papás me dejaron pensar de cierta manera, tuve suerte en donde mis papás me permitieron ver la perspectiva de la vida de una manera sin inculcarme o sin meterme en una estructura. Y también tuve mérito de aprovechar eso y decir, bueno, ok, interesante, yo puedo empezar a investigar estas cosas, yo puedo empezar a juntarme con otras personas. Entonces, volteamos a ver para atrás y hay un background de un montón de cosas que para llegar a ser un Ricardo Arjona en ese escenario en donde te están tirando latas, no es solo así, sino que requiere de un montón de construcción. ¿Estoy en lo correcto? Claro, de acuerdísimo. Requiere, como tú dijiste, de una plataforma completa, tanto social, mental.
El problema es que el riesgo porque estoy de acuerdo que la variable suerte entra en juego, de acuerdísimo. El problema es que cuando le damos demasiado crédito a la suerte, ¿qué es la suerte? Para que la gente que nos escuche nos pongamos de acuerdo en los conceptos. La suerte, para sacarlo del ámbito místico, ¿verdad? La suerte es cuando el azar funciona a tu favor, ¿verdad? Estoy yo compro un boleto de lotería y ¡pum! Salí ganador. Eso fue suerte, no tengo ningún mérito más que haber comprado el boleto de lotería. Pero el azar funcionó a mi favor. Y la mala suerte es cuando el azar funciona en mi contra. El problema de la suerte muchas veces es que justamente para avalar el misticismo, para avalar el colectivismo, es que le damos un peso enorme a la suerte, en lugar de enfocarnos en que, por supuesto, ver la realidad significa que cualquier cosa que te ha pasado, sea consecuente a tus acciones o sea mala suerte, uno tiene que entender que se debe responsabilizar de ello. Y todos partimos de una condición que probablemente para unos es más difícil que otras. Pero todos, ante esa misma condición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que razonar bien, es decir, avalar esos hechos y entender cuál es el proceso para que yo avance en la medida de lo posible ante esas adversidades o situaciones positivas. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar eso. Y tú hablaste del término que quiero llegar, que es el término de objetividad. Porque hay personas que han tenido mucha suerte, si lo avalamos así, y nacen en una condición donde tú decís, mira, de papás genios que les han dado, voy a exagerar, ¿verdad? Condiciones idóneas intelectualmente, condiciones idóneas educacionalmente, económicamente, y resulta que consumen drogas a diestra y siniestra. Tal vez dirían algo faltó, pero a lo que voy es que el factor suerte puede influir, pero no es el más importante. El más importante es que la persona entienda que su mente tiene un proceso para funcionar correctamente. Y eso le va a servir al pobre, al no tan pobre, al rico, al muy rico y a cualquier persona, si me enfoco en el término suerte de situaciones económicas, al traumado, al que su vida no le dio ningún trauma, a cualquiera. ¿Por qué? Porque en la medida que tú razonas bien, los factores suerte pasan a segundo plano. Lo que pasa es que, ¿qué va a pasar? Que probablemente yo razono bien, va a ser una metáfora, y probablemente todos tenemos que llegar a la cima de la montaña. Entonces, digamos que la suerte es de que en un avión nos dejaron caer a todos. Habrá uno que cayó abajo, mala suerte, pero su mente, razonando bien, le va a hacer el camino correcto para llegar a la cima. Habrá uno que cayó en medio, pero razonando bien le va a encontrar el camino correcto. En cambio, si razonas mal, el que cayó hasta arriba va a decir, yo lo que tengo que hacer es bajar. El que cayó en medio va a decir, lo que tengo que hacer es irme hacia la izquierda. El que cayó hasta abajo va a decir, yo lo que tengo que hacer es quedarme sentado para que otros me suban. Porque pobre yo, porque el de arriba tuvo la buena suerte y otros me suban. Y otro que cayó más o menos ahí va a decir, puchica, estos son unos imbéciles, me puedo aprovechar de ellos. Y entonces puedo hacer que me pongan mi teleférico y entonces ellos trabajen para mí. ¿Ya me entendés? Es decir, todos, si razonan bien, no importa sus circunstancias, encontrarán el camino correcto. Sí, y quería agregar algo ahí, Juan Ignacio, interesante que me recordaste ahorita hace tal vez unos 7 años, en donde yo pensaba que para yo poder de cierta manera crecer emocionalmente o para yo poder crecer en la parte emocional, en la parte de madurez, yo pensaba que yo necesitaba que me pasara algo. Entonces, me acuerdo que yo conversaba con emprendedores, gente que está haciendo negocios, y me dice, sí, es que yo no tenía nada que comer, entonces me hizo a mí empezar este negocio, entonces como que yo decía, bueno, tal vez yo siempre tuve de comer, gracias a Dios, o gracias a la suerte, yo sentía que me hacía falta ese sufrimiento para poder llegar a eso, entonces al final, esa suerte cabal que yo tuve y que él tuvo o él no tuvo, pasa a segundo plano cuando dices, bueno, yo no necesito pasar por esa experiencia para valorar Claro, lo que es el trabajo duro, lo que es valorar a mi familia, lo que es valorar a mi papá, claro. valorar a mi mamá y no tener que perderla para decir, Ahí está el gracias a quién. ajá,
al Y trabajo arduo de tus papás y su responsabilidad. eso, Ajá, o sea, a lo que iba es de que a veces queremos esperar a que te pase algo para que tú empieces a valorar ciertas cosas a futuro. claro, Y creo que el objetivismo o la parte racional te dice, no necesitas que se te muera un familiar para que claro. valores a los demás. Acuérdate que estábamos, bueno, hay dos cosas ahí importantes. De hecho, la gente piensa que el mérito va a ser mayor si la dificultad fue mayor, en el sentido de que, ¿verdad? Es más fácil. Por eso a la gente le gusta, cuando habla de sus éxitos, le gusta contar Ajá. la historia trágica. Y a veces cuando yo lo sé, cuando hacen biografías, y entonces vengo y le digo a alguien, mira, quiero hacer mi biografía, mira, pero te pasó algo trágico. No, metámosle, ¿verdad? Tú contá algo, porque eso Ajá. conecta, porque eso es un error también de quitar mérito. ¿Verdad? De quitar, por eso es que a la gente le gusta decir, o mejor los estudiantes en la U, algunos dicen, la saqué re buena nota y ni estudié. Ajá. No, no, hombre, el pensamiento lo usan al revés. Lo que te fortalece es que saqué buena nota porque estudié. El Ujú. mérito, estoy entendiendo cómo funciona la vida, que las resultados van a ser consecuencia de mis acciones. Entonces ya entendí la vida. Saqué buena nota porque estudié. Entonces no va a tener que ver porque tengo un don, porque nos encanta eso. Pero tú decías, y otra cosa muy importante, lo que decías, es eso que hablábamos, de que voy a reaccionar o voy a ser una buena persona si me choco con la realidad. Pero eso ¿por qué? Porque hemos sido educados así, porque las conversaciones que tenemos, el dinero se le apuesta al que se fue a estrellar y se quedó paralítico, entonces a él le metemos en los colegios a los niños para que va a dar una plática y entonces cuente que a partir de que se quedó paralítico, se volvió una persona extraordinaria. Ujú. Eso es una forma de educar mal a nuestros hijos, porque les estamos inculcando, metiendo esa falsa creencia o esa falsa idea del ser humano de que tiene que romperse la cara. Entonces yo he oído a muchas mamás decir, es que las caídas de los niños aprenden. Entonces yo les pregunto, entonces, ¿por qué uno no agarra el carro y se va a chocar? Y uno lo Para agarra? aprender. Entonces la subo al mueble a mi hija y a mi hijo, entonces que se tiren y se golpeen. Es Ajá. absurdo, es absurdo. Lo que pasa es que no fomentamos esas historias, las historias de éxito relativo a la forma de pensar correctamente, no a la forma de haberse golpeado o no. Entonces, ¿a qué voy? Si esta persona, yo no tengo ningún problema con que este paralítico, por así decirlo, vaya a hablar y darle plática a los niños, pero que no les hagan el enfoque de que a partir de eso es que funcionaron. No, es que lamentablemente se tuvieron que chocar para razonar bien. El éxito del ser humano va a ser en que no lleguemos a ese lamentablemente, a que eduquemos a nuestros hijos, a que la gente no tenga que llegar. ¿Verdad? Yo felicito, yo tengo dos tipos de pacientes. El paciente que llegó y ya se estrelló y el que está a punto de estrellar y se dio cuenta. Al que está a punto de estrellar y se dio cuenta, lo felicito, porque ahí su mente está funcionando muchísimo mejor o ya con algo de raciocinio correcto que el anterior. ¿Por qué? Porque la gente debería de buscar ayuda cuando ya empieza a ver lo obvio. Ujú. Obvio que si sigo así, voy a quebrar. En cambio, cuando ya es evidente, ahí dicen, ahora va a buscar ayuda. Cabal. ¿Sí, sí me entendés? Y es Sí. por ese tipo de pensamiento. No tiene que pasarte nada grave, al contrario, ideal que no pase nada grave. Mira, Juan Porque eso, Ignacio, sí, perdón. pero fíjate que eh, eh, hay muchas cosas, pero creo que no hemos logrado poderle decir a la persona que está escuchando, ok, yo puedo empezar a ser racional, yo puedo empezar a ser objetivo, yo puedo empezar a tomar este tipo de decisiones en donde de cierta manera me despego a la parte que, o esa narrativa, o esos paradigmas que he crecido, ¿verdad? Tengo 30 años y yo sigo pensando que así funciona la vaina y ahorita que estoy escuchando a Juan Ignacio, me doy cuenta que no. Probablemente yo puedo empezar a hacer eso. ¿Cómo podríamos empezar o cómo o qué patrones vos ves que llegan estas personas que es obvio, que llegan cuando ya es obvio, que si siguen así, qué patrones ves que ellos identificaron para empezar a darse cuenta de lo obvio y que no se dieron cuenta hasta que ya era evidente? Bueno, mira, para empezar a dar recomendaciones cabal y aterrizar en cómo, lo primero que tengo que lograr es entender y que uno puede ser un objetivo. Digamos que el ser humano tiene la capacidad de utilizar la mente
de forma objetiva. Y eso es lo que significa utilizar la mente a su favor. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, que empecemos a cuestionar la postura de lo que dicen lo que yo llamo las superconciencias. Es decir, yo he visto ese denominador común que las personas creen, están buscando quién les va a dar la respuesta. ¿Dónde está el gurú que me dé la respuesta? Somos una sociedad, yo le digo a mis alumnos y en el diplomado que tengo, les digo, miren, esto es importante que lo entiendan. No que digan que cuando estén frente a una decisión ética digan, ¿qué haría Juan Ignacio? No, que Ajá, eso no sirve de nada. ajá. Eso, lo que sirve es un proceso racional en que encuentren las respuestas. Entonces, lo que hay que entender es que para ser objetivo, número uno, primero hay que salirse de la postura de que alguien me va a salvar, de que alguien tiene la respuesta por mí. Ahora, creo que eso obviamente a veces hasta genera un poquito de, ah, no, qué horror, ¿verdad? Pero no, pero es que tenemos que empezar a cambiar el chip de empoderar al individuo. Entonces, claro, si nadie me va a dar la respuesta, ¿quién puede encontrar la respuesta? Yo la puedo encontrar. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta está afuera, la respuesta está en la realidad. Hay que ir soltando todo ese tipo de creencias de que la respuesta la voy a encontrar porque cierre mis ojos y va a surgir de ahí, porque me concentre un día o porque fume marihuana y de repente va a salir ahí una creatividad. No, la respuesta va a estar si enfoco mi mente en las soluciones externas, si lo que hago es enfocarme. Y ese enfoque me va a permitir alcanzar logros. Y esos logros me va a permitir otorgarme méritos. Y al otorgarme méritos voy a empezar a percatarme que mi mente funciona bien. Eso ya lo hacemos en muchas cosas. Lo que pasa es que nadie nos lo explica, pero lo hacemos, por ejemplo, aquella persona que quiere adelgazar. Cuando decide tomar una dieta basada en la realidad, casi todas las dietas son basadas en la realidad, creo yo, ¿verdad? Espero, casi todas. Y ¿pero por qué? Porque es muy fácil basarse en la realidad, conteo de calorías, etcétera. Cuando empiezan a ver los resultados, se automotivan. Al motivarse, y ahí empiezan a confiar en que pueden. Ahora, cuando hay un proceso de dieta donde la persona cree que lo hizo por alguien más o lo hizo por tercero, generalmente después vuelve a caer en un efecto rebote o algo que no lo hizo apegado a la realidad. ¿Por qué? Porque fue un efecto ficticio. Entonces, yo sé que es difícil entender esto, pero no le apostemos a la magia, al misticismo. Hay que apostarle a que entendamos que nuestra mente es impresionante y la evidencia se ve. La evidencia se ve. Cuando el ser humano ha querido construir, construye. Cuando ha querido destruir, destruye. Pero, ¿por qué? Porque podemos tomar la decisión de hacer una o la otra. Entonces hay que invitar a la gente que empiece a tomar la decisión de hacerla, de construir. Y eso es volviéndose objetivo. Sí, perdón. No, no, perdón, termina. No, y objetivo también quiero aclarar que no significa, porque hay otra creencia muy, muy, muy grave. Por eso es que es difícil, yo sé este tema, pero lo que hay que empezar es a separar, digamos, a destruir las premisas equivocadas. Ser objetivo no significa no, o ser racional. Ser racional no significa no ser emocional, no Y, es- significa no sentir. y ese es uno de los No, dilemas, esos paradigmas que existen. exactamente. Ajá. Y esos son de los paradigmas que se han vendido muchísimo, que son malos razonamientos, porque si uno entiende bien al ser humano no se puede. De hecho, miren qué interesante, ser racional significa que a través del uso correcto de la razón busque alcanzar lo que me hace feliz, es decir, para un estado emocional, porque la razón y la emoción van en el mismo proceso, no son opuestos. Mucha gente cree que ser racional es no sentir, eso no se puede. O bloquear las emociones, es administrarlas para que la razón me marca el camino, ¿verdad? Me va diciendo cómo administrarlas para que mi objetivo sea 100% emocional. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es el estado emocional que se alcanza por obtener valores y conservarlos. Valores de cualquier tipo, es decir, valores materiales, físicos, de personas, ¿verdad? Que yo digo, yo quiero lograr también metas. Todo eso hace que uno se sienta bien, que se sienta feliz. Eso es la felicidad, es un estado emocional. Entonces la razón lo que busca es generar ese estado emocional.
y sin que el precio sea la destrucción. Ujú. Porque lo que hace el proceso de más razonamiento es que genera ese estado emocional, pero el precio es la destrucción o la debilidad. Y esa es una de las cosas que hace el misticismo o hacen las drogas o hacen muchos malas apuestas que me salen muy caras. Sí. Hay dos cosas que quisiera agregar, Juan Ignacio. Uno, regresando al tema anterior en donde estábamos hablando de ser objetivos para poder ser Ajá, racionales y poder tener más autoestima. Creo que un proceso interesante que puede funcionar, Juan Ignacio, es que si en algo estoy empezando ahorita, digo, ok, sí, interesante lo que me está diciendo Juan Ignacio, en donde yo puedo empezar a crear esa autoestima propia al lograr cosas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que creo que me funcionó a mí fue hacer esos experimentos de, bueno, ¿qué pasaría si yo hago esto? Probablemente si en dado caso yo viviera en ese misticismo, no, no lo estoy haciendo porque de plano que yo tengo que estar, no, hombre, objetivamente es, bueno, ¿qué pasa si pruebo a hacer A y lo logro? Se acumula un punto de autoestima. Ahora voy a probar a hacer claro. B y se acumula otro punto de autoestima cuando lo logro y así vas creciendo poco a poco. Muy bien. Y solo aclarar, ¿verdad? Que la autoestima necesita, para acumularse punto de autoestima, necesita dos cosas. Porque mira, el logro simple no te da automáticamente autoestima, porque la autoestima requiere que tú te atribuyas el mérito. Mm, De hecho, justamente lo que hace el misticismo, porque la gente te dice, mira, la gente con misticismo logra cosas, sí, pero te quita el mérito. sí. Entonces, por eso no te da autoestima, porque la autoestima es que tú venís y, ¿verdad? Nosotros salimos a correr y tú aprendes conmigo a correr. Entonces logramos la maratón. Autoestima vas a tener si tú logras la maratón y decís, puchica, qué bien entrené. Y yo te voy a quitar la autoestima y te va a salir carísimo. Y ese es un proceso que hace el misticismo. Si te digo, ya viste, si no hubieras entrenado conmigo, no lo hubieras logrado. Ajá. Entonces tú decís, gracias Juan Ignacio, ¿qué haría sin ti? Sos vos el que tenés el valor, digamos. Exactamente, lo que haces es falsear mi autoestima, es decir, me haces creer, me regalaste el mérito. Entonces, eso es porque hemos visto mucha gente de grandes logros que no tiene autoestima. ¿Por qué? Porque reparte el mérito, o reparte el mérito a un tercero o lo reparte al ámbito del misticismo, que al final siempre es a un tercero, porque no hay quien recoge ese mérito más que la persona que habla de misticismo. Entonces, se roban el mérito. Por eso es que ahí es donde yo les digo, el misticismo es opuesto. Yo sé que esto es controversial y duele. El misticismo es opuesto a la autoestima. Interesante. Eso, y al final, bueno, también la parte del misticismo, pero tenemos que identificar que a veces puede ser un papá, puede ser un hermano, puede ser una novia, puede ser una persona cercana tuya que te diga, mira, si yo no te hubiera dicho que hicieras eso, no lo hubieras logrado. Entonces también como que identificar eso, ese es un buen paso, identificar, Es bueno, que, a quién le estoy dando el mérito de algo que yo me pasé muy bien. estudiando 4 horas. Ahí está, ahí está. Y ahí, sin saberlo, lo que estás haciendo es empezando tu camino individualista. Porque el colectivismo lo que te hace es exactamente te bloquea esa parte. Lo hicimos todos. Ajá, Por eso el colectivismo le encanta hablar en términos de categorías. Entonces, ese es otro paso que uno puede apuntar para la gente que nos está oyendo. Dejar de juzgar por categorías, empezar a juzgar por méritos. El colectivismo te enseña a juzgar por categorías. ¿Qué quiere decir? Dividir a las personas en hombres, mujeres, ricos, pobres, guatemaltecos, por grupos. Entonces, juzgas de acuerdo a esos grupos. Entonces, ya empieza el primer error. Las mujeres son emocionales, los hombres son racionales. Esa es una de las falacias más grandes que hemos caído, y que repetimos. y repetimos. Ah, sí, lo repetimos como que fuese verdad. Ujú. Es como el tema, por ejemplo, algo que nos roba mucha autoestima es el tema de los instintos. Hace poco yo di una conferencia y les dije, y todo iba bien en la conferencia, y como les digo que el ser humano no posee instintos, fue terrible la reacción de la gente, porque los instintos los repetimos como que fuesen algo que ya lo tenemos compradísimo, y profesionales hablan de los instintos, y el ser humano no posee ni un instinto. Un Lo ejemplo que distinto, perdón, Juan Ignacio. eso es lo que yo le pregunto a la gente. ¿Cuál es el ejemplo que me den de Ajá. instinto? Porque me dicen que el instinto es sobrevivencia. ¿Y cuál es el instinto de sobrevivencia? ¿Eso qué significaría? ¿Qué es un instinto? Es una programación biológica que debería hacer toda la especie para generar un comportamiento elaborado.
¿Se entiende? Es decir, no habría gente que se suicidara. Cabal. No habría, por ejemplo, me hablan del instinto maternal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mamás no tienen, entonces, no tienen, todas tuvieran la capacidad de criar a sus hijos. Entonces, lo que hay detrás del instinto es quitarle mérito a la razón. Mm, Porque todas esas mamás que crían a sus hijos de forma correcta es porque lo hicieron bajo un proceso racional correcto. interesante. ¿Ya me entendés? Entonces, Ya te entendí. todo eso que nos agrupa, que nos da mérito de grupo, es lo que tenemos también que ir destruyendo. En el momento que tú decís, va, primer paso, ¿a quién le estoy dando mis méritos? A mi mamá, a mi papá. No, yo puedo darle, decir, ¿verdad? Me gradúo y digo, gracias a mis papás porque me apoyaron a pagarla, Pagarlo. pero me eché la gran estudiada. Es decir, Ajá. los méritos, esto no quiere decir robarse méritos, quiere decir darme los que me corresponden de acuerdo a la realidad. Ujú. Pero ¿qué discurso hay en las universidades que empiece por primero quiero darme el mérito porque esto me costó? Ninguno, porque todos están por complacer al grupo. Entonces, lo primero que hacen es agradecer a Dios. Después agradecen a la familia, a la mamá, al papá, a la universidad, y en ningún momento se menciona, Ujú. ¿verdad? Pero Porque por un es miedo, o por un miedo, por un por miedo una de, falsa creencia de que me van a abandonar, ajá, porque no me creo que pueda solo. o que les voy a caer El mal, grupo, porque yo les voy bien, a, claro, me van a castigar, porque si el grupo me expulsa, yo no puedo estar solo, no voy a lograrlo. Entonces, tengo que complacerlos. Oigan bien esto, el primer gesto de complacencia es congraciarse con las creencias místicas. ya, ¿Verdad? Es el primer gesto de complacencia. Me siento y entonces digo, gracias al Dios que ustedes creen, no al que yo creo. ya. ¿Verdad? Gracias a todo lo que ustedes creen. Segundo, me voy a congraciar con los que veo superiores, mis padres. Mis papás son lo máximo y gracias, mis padres sin ellos no puedo. Después, si está ahí, si soy mujer, mi novio, tengo que decirle al novio, que no va a hacer que me abandone. Sí. Entonces, si no fuera por mi novio, y nunca menciono, gracias a mi fuerza, a mi entrega, al mérito que tuve de hacer todo esto que me costó esfuerzo. Eso se les olvida. Y lo puedes ver también en todas las tesis escritas, también así empieza. Eso nos muestra nuestro colectivismo exagerado. Entonces, primer paso, tú mismo lo dijiste, gracias, empezar también a resolver el otorgarse méritos. Revisar Interesantísimo. a quién le estoy dando yo mis méritos, a quién le estoy dando más crédito del que no corresponde, dónde no me estoy dando crédito. Eso es importantísimo empezar. Mira, y en temas del mundo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué surge todo esto? ¿Por qué? ¿Será que hay una estrategia detrás de algo? Digamos, ya hablando de temas como conspirativos, pero ¿Sí? ¿por qué como que ese dogma en donde, mira, el mérito no es tuyo, papá, es de esto, es de aquello, ¿cómo empieza esa narrativa, ese paradigma que se implanta en el 60% de la población en el mundo? Mira, yo no puedo decir, no puedo decir directamente, ni me encanta meterme a toda la parte de teoría conspiracional, pero sí puedo decir algo importante que he visto en el ámbito clínico. Mira, lo que le pasa al ser humano, muy sencillo, es que de repente yo me enfrento a que estamos en una sociedad y que somos muchos, de que no estoy solo, pues es decir, desde chiquitito uno se enfrenta a que uno quiere tal cosa y que le dicen que no. Entonces el ser humano se enfrenta con que hay límites en relación a el resto de los humanos y el resto y que las cosas son limitadas. Entonces uno se enfrenta con que tiene una libertad de acción. Y esa determinada libertad de acción, ¿verdad? Que es un cuadrito específico donde me puedo mover y me puedo mover donde yo voy a estar dispuesto. Entonces, ¿qué hago? Me muevo por ahí, pero oh sorpresa, todo lo que haga yo ahí, tengo que responder a lo que haga. Entonces, pero me empiezo a dar cuenta y muchos humanos se han dado cuenta de eso, que puedo salirme un poquito de mi libertad de acción para obtener un privilegio. ¿Verdad? Que de repente yo puedo venir y pum, brincar y obtener un privilegio de eso. Entonces, ¿qué hago? Obtengo el privilegio y volteo a ver y alguien me dice, hey, eso no lo puedes hacer. Y me empiezo a percatar que si le digo, no, yo sí puedo, porque yo soy el líder, me dice Juan Ignacio, el gran Juan Ignacio sí puede. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a darme cuenta que manteniendo a las personas desapegadas de la realidad, de los hechos,
se promueve entonces automáticamente la creencia de una superconciencia. Eso es lo que provoca esto, que sí hay personas que se benefician directamente de hacerle creer a personas que no pueden ver la realidad, que no pueden ver los hechos, y son personas que quieren llegar arriba de la montaña con menor esfuerzo, porque a una superconciencia los de abajo la cargan y la llevan a la cima, ¿verdad? Y le dicen, gracias por permitirnos cargarte. Es esto, y eso es lo que hay detrás de esto. Es decir, no sé, no podría yo decir específicamente, mira, A, B, no, son miles, de repente se empiezan a dar cuenta personas vivas, candidatos, líderes religiosos, líderes de psicología, y hay unos que lo harán sin mala intención, pero se empiezan a dar cuenta que obtienen ciertos privilegios, como tan sencillo irse solo a casa, que me empiezo a dar cuenta que si mi esposa cree que ella es inferior a mí, sin decírselo, porque ahora ya no se le puede decir de forma directa, porque algo hemos mejorado, pero le digo, mira, pero tú sabes, yo soy una persona que soy la cabeza de la familia, y todo ese cuento que le pongo místico, ella entonces va a decir, bueno, sí, él puede salir los jueves con sus amigos, Y yo no. y yo no. Él sí puede, o le digo que yo tengo un instinto de hombre, que ese instinto de hombre es un instinto cazador, de que me pone muy raro cuando pasa una mujer, que ya no lo va a entender porque es mujer. Entonces, eso me permite que yo sí le diga, mira, fíjate que a veces yo sí me tengo que irme con mi chava el fin de semana, perdona, qué horror. Tú no, porque tú sos mujer, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso se mantiene eso. Ahora, esto se va a destruir hasta que todas las personas voluntariamente decidan razonar bien. Porque Ujú, en el momento que yo decido razonar bien, yo digo, eso no es justo. ujú. Porque empiezo a juzgar por mérito y no por categoría. Entonces, lo que mantiene a quienes están interesados, todos los interesados en mantener al ser humano sin razonar bien, son todos aquellos que quieren obtener privilegios. Y si me voy a la parte política, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de lo que querás, porque lo que están tratando es de generar privilegios. Es decir, ¿qué es eso? Es que yo quiera recorrer un camino sin hacer el esfuerzo ni los méritos que eso representa. Ujú. Entonces habrá gente que estirará eso a teorías de conspiración. Y yo no creo. Yo lo que creo es que es un ser humano que el ser humano se da cuenta que hay dos caminos en la vida. O hago las cosas bien, pero me va a costar esfuerzo, o puedo hacer trampa. Y de repente descubre, oh sorpresa, hay quien me avala la trampa. Más sorpresa todavía, hay quien me avala la trampa y me admira. Ujú. Puchica, entonces me puedo volver un gran líder manipulador, porque no solo hago que la gente haga lo que quiera que haga y me dicen después, gracias Juan Ignacio. Y tengo Soy, suerte. y tengo suerte, Ajá. exactamente. ¿Ya me cachás? Sí. Entonces, eso es lo que hay detrás de ello. Mira, y esa utopía de que todos racionalicemos, que todos tengamos esa parte del raciocinio bien desarrollado, ¿qué pasaría si en dado caso sí existiera eso? Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que sí, o sea, yo a veces volteo a ver y yo soy un bicho raro porque yo soy bien objetivo, yo pues de cierta manera sí tengo la parte de raciocinio, pero no lo había visto como me lo has explicado ahorita, que sí es una característica del individualismo que hace que las personas pues puedan caminar hacia algo y construirlo, sino que yo lo miraba como que yo tal vez yo me alejé un poco de eso por X, Y, Z razón, pero ¿qué pasaría si todos pensaran así? No pasaría nada más que seríamos felices todos. Es decir, ¿por qué? Porque el individualismo no incluye en el paquete lastimar a otros, sino el individualismo incluirá que todo el mundo se hace responsable de lo que hace. Te lo voy a decir muy sencillo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No seríamos infalibles, pero ¿qué pasaría? Que si una persona se pasa un semáforo en rojo y no choca fuertemente a alguien que se pasó en verde, el de rojo se bajaría y le diría, disculpe, cometí un error, yo cubro todos los gastos, porque fui yo quien me equivoqué, porque veo la realidad. No diría eso exactamente, pero actuaría de esa manera. El otro le diría, no se preocupe, gracias por Fue un hacerse error. responsable, fue un error y le puedo tener empatía. Y entonces avanzaríamos. ¿Se entiende? Es decir, eso es lo que pasaría. En cambio, lo que tiende a pasar cuando no razonamos bien es que el de rojo choca al de verde y entonces el de rojo se baja y le dice fue su culpa. Ajá. ¿Por qué? Porque quiere falsear la realidad, porque en su mente piensa que falseando la realidad va a ser más exitoso. Y ese es el problema fundamental. Entonces, si todos razonáramos bien, todos fuésemos responsables, porque cada quien se ocuparía de lo suyo.
Y qué, ¿Se qué entiende? interesante eso de falsear la realidad, porque a pesar de que nosotros querramos decir que somos, digamos yo, soy racional y todo eso, yo falseo la realidad tal vez pocas veces, pequeñas, pero multiplicadas por todas, de cierta manera te convierte también en ese como problema que existe. Entonces, esa identificación de donde, ok, no, ahorita que me va a parar el policía, le voy a decir, no, brother, yo venía bien, o mira, es que voy al hospital rápido, no sé, como que falseas esa realidad para salirte con la tuya, identificarlo para poder decir, no, o sea, seamos esas personas que nos gustaría encontrarnos con alguien que acepte y que diga, mira, brother, lo siento, sí, yo venía rápido, mira, sí, me pasé el túmulo, me pasé Claro, el alto. claro, por supuesto. Y lo mismo sería en el ámbito de pareja, en el ámbito de sociedad, en el ámbito de socios, en cualquier ámbito. Hay algo que le puede ayudar a las personas que yo quiero y siempre me gusta a mí recomendar esto porque es a quien yo le doy el gran mérito de que yo piense de esta manera. Y es a una autora que se llama Ayn Rand. Yo le recomiendo a la gente que le empiece a leer, que al principio no se asusten porque tienden a ser muy emocionales. Cuando digo muy emocionales, ¿a qué me estoy refiriendo? Que queremos automáticamente dejar de escuchar aquello que nos está haciendo sentir algo feo. No, hombre, tenemos que meterle cabeza. A veces cuando nos están diciendo algo que es feo, puede ser que estén señalando la realidad y esa es la manera en que uno va a mejorar. Por supuesto que hay gente que nos lo puede decir de una manera más linda, pero yo conozco mucha gente que deja de leer a Rand porque le parece feo lo que dice, cuando uno entiende lo que está diciendo, es maravillosa. Es decir, ella fue una autora, filósofa, literata que escribió, murió en 1982, pero dejó un legado extraordinario, una filosofía que se llama el objetivismo, que yo recomiendo muchísimo y le doy siempre el mérito a ella, porque ella fue la que encontró una coherencia filosófica que permite una coherencia psicológica. Interesante. Sin darse cuenta ella, aportó a la psicología de una manera extraordinaria. Y tú sabes, Marcel, que en la psicología ni se lee. Sí, somos ahora pocos los que estamos poniendo a ella en las lecturas de psicología, pero en los departamentos de psicología de las universidades, en la mayoría de departamentos de psicología de universidades, no se lee Ayn Rand, Sí, cuando debiese ser. se leen los populares, digamos, Se lee Freud, ajá, se lee el nefasto Freud, claro. Sí, que hasta hacen una serie en Netflix de él y todo, como sí, que, exacto. Sí, sí, inter- sí. mira, Pero eso no está mal, porque Freud es para serie, ajá, en el sentido, pero no para que entendamos al ser humano a través de lo que él exacto. dijo, ¿verdad? Mira, Juan Ignacio, creo que ha sido increíble lo que hemos hablado. Quisiera tocar otros temas en estos 10 minutos que tal vez nos Démosle, quedan por de favor. tiempo. Bueno, hay muchas cosas de verdad súper valiosas esta conversación. Estoy seguro que a la gente se va a quedar picadísima. Me encantaría hacer otro episodio en donde podamos Con ampliar mucho todos los gusto. temas. Hay una parte interesante de tu vida, Juan Ignacio, que la comentabas en un video en donde te quedaste huérfano desde de una pequeña o corta edad. ¿Crees que eso te ayudó bastante para la construcción de tu objetivismo ahorita, de quién sos vos ahorita, qué fue lo que pasó? ¿Se te apareció una persona que te ayudó a guiarte? ¿Nos puedes entrar a esa etapa en donde pudo haber sido un catalizador o pudo haber sido algo negativo de tu vida? Sí. Sí, digamos, sí, voy a hablar un poquito de ello. Sí, cuando yo tenía 2 años, 3 años, sí perdí a mis padres, efectos de la guerra civil terrible de Guatemala. Y, y yo quedé viviendo con mis abuelos, a los cuales les doy un gran mérito, sobre todo a mi abuela, porque era si algo yo le agradezco a ella, es que de niño no lo supe valorar como lo valoro ahora, y es el énfasis que ella hizo en el conocimiento y en la educación. Es decir, ella tenía un especial énfasis en que fuéramos buenos estudiantes. Eso creo que fue el aporte más valioso que yo recibí de ella y que podría ponerla como una de las personas que influyó en ese aspecto. En otros aspectos era una mujer dura que miraba la vida de una manera particular en términos de relaciones interpersonales. Entonces, haber sido cuidado por una mujer dura a veces no es tan compensatorio después de haber perdido a la mamá. Entonces, yo estoy seguro que la pérdida mía de mis padres en corta edad me hizo más mal que bien. Es decir, eso hay que aclararlo, eso me hizo mucho más mal que bien.
lo que a mí me empezó a hacer bien es cuando yo decido a mis 15, 16, 17, más o menos en la adolescencia, un adolescente con varias cosas positivas, pero muy asustado, decido empezar a buscar una ayuda psicológica y encontré a una persona que yo le doy el gran mérito que me ayudó muchísimo, que es un psiquiatra, el doctor Barrios, Augusto Barrios se llama él. Él me ayudó mucho en el sentido de fortalecer mi mente, de fortalecer a mi persona y entonces él es un antes y un después. Sin embargo, él tenía la vertiente psicológica muy fuerte en el ámbito del psicoanálisis. Entonces yo me percaté que lo que él me ayudó muchísimo no era tanto por su psicoanálisis, sino por una forma objetiva que él tenía de pensar. Entonces me percaté, lo que me ayuda no es tanto su corriente psicoanalítica. La corriente psicoanalítica, para aclarar a los oyentes, es una corriente de Freud. No me ayudó tanto por la corriente de Freud, sino porque de repente me daba comentarios muy objetivos. Mm. De repente se quitaba el sombrero de Freud y era muy objetivo. Cuando se ponía el sombrero de Freud, terrible. Y lo digo con todo respeto a él, ¿verdad? Que le tengo mucho aprecio. Pero él sabe el camino que yo tomé después y mi divorcio con Freud, porque al principio yo tenía a Freud como un elemento autor y paso yo a conocer a Rand y realmente la fortaleza y el cambio de mi vida, de verdad, aunque la gente no lo crea, es una relación íntima con la filosofía de Ayn Rand, el objetivismo. Eso es lo que a mí me da el cambio que yo puedo decir. Ahí es donde yo verdaderamente resuelvo muchos aspectos de mi vida importantes y que me ha permitido ayudar a tantas personas. Interesante. Mira, Juan Ignacio, ¿tenés hijos? Tengo 2 hijos, sí. ¿Y cómo, digamos, tu vertiente psicológica o tu vertiente filosófica, cómo la impartís con tus hijos? O sea, ¿qué es lo que querés con ellos? Obviamente en la parte objetiva, pero ellos entran a un colegio en donde todos le dicen, mira, pero sí existe esto, mira, pero pensá así. A mí me dice, Sí, ¿cómo sí. funciona ese proceso? Sí, la pregunta es cómo crear un hijo individualista en Exacto, un mundo colectivista. exacto, Exacto. Cómo crear un hijo racional en un mundo místico. exacto. Te puedo hablar pues, por lo menos de mi hija de 6 años, Silvana. Ella, porque mi hijo de Sebastián tiene 1 año y medio, entonces todavía no ha Todavía no. vivido este proceso. Pero mi hija de 6 años es una niña de verdad extraordinaria porque no tiene miedo en las noches. Su miedo es a los animales peligrosos. Es feliz, es muy tranquila porque su mente funciona muy bien. Ella entiende perfectamente que las cosas que no ve, que no puede su razón reconocer, no existen. Entonces es una niña muy tranquila, es sorprendente. Lo voy a ir confirmando yo en el sistema educacional, por eso no me gusta hablar mucho de esto, porque la gente diría está sesgado, lo voy a confirmar con mi hijo para que vean que no es un tema de que es mujer, como mucha gente quita mérito en eso, sino que es un tema de metodología de crianza, una metodología de crianza. Los niños tienen ansiedad sobre todo por lo que imaginan. Los niños van a estar más tranquilos en la medida que estén conectados con la realidad y entiendan la realidad. Entonces, ya, por ejemplo, ahora sé, por eso lo voy a decir, porque sé que provoco mucho esto cuando lo he explicado en otras áreas o en el ámbito social, que dirían, pobre niña. No, mi hija deja su diente debajo de la almohada y me dice, papá, va a venir a traerlo el ratón, ¿verdad? Te vas a hacer el ratón y me apacha el ojo. Y a sus amigas en el colegio les dice, llegó el ratón. Y ella conmigo y me dice, papá, ellas creen que es el ratón, pero yo sé que son los papás. Entonces yo le he explicado a ella el siguiente punto. Hay gente que cree y sus creencias son respetables, pero están equivocados. Pero sus creencias sí les genera algo emocional y les sirve. Así que tú no tienes que quitarle sus creencias, pero no dejar que te impongan las de ellas. Y ella tranquilamente se maneja así con con las demás personas. Y ahí es donde entra el factor tan importante como la comunicación, o sea, la habilidad que vos tengas de comunicar y de que se te entienda también es importante, porque si no tenés la Claro, habilidad de comunicar ese tipo de ideas o ese tipo de pensamientos, va a ser bien difícil que alguien te lo quiera entender y por ende va a haber esos choques en donde, no, hombre, este me viene a hablar de algo que no se explica bien, me lo impone, me grita o lo que sea. Entonces también
yo creo que ahí vamos concluyendo al tema de mérito y suerte también, pues, porque el tema de mérito es de que, bueno, yo puedo comunicar mi pensamiento, mi filosofía, la parte del racionalismo bien, a que si yo, pues, yo soy tan racional que soy bien tosco y digo, no, así debería de ser y no te explico nada y no te trato de ser empático, entonces también... Pero ahí está, pero es que tú vas a poder comunicar bien también en la medida, obviamente habrá quienes tengan más habilidad, pero a ver, es decir, entre más, lo que uno tiene que asumir es todo el factor suerte. Si yo no tengo habilidades de comunicación, tengo que entrenarme en Ujú. ellas. Es decir, así de sencillo. Y me costará más al que no tiene, al que tiene habilidades. Pero tú dijiste algo muy importante, si yo soy tan racional, ese es un paradigma que hay que romper. Ser tan racional te haría muy, si usamos el concepto correctamente, te haría muy buen comunicador porque entenderías que me tengo que enfocar en toda la realidad. ¿Qué quiere decir toda la realidad? Que mi mensaje se diga y que se entienda. ¿Se entiende? Es decir, Sí, una persona que cree que la racionalidad es ser tosco, no está siendo racional. Es un concepto, pero es un concepto que lo tenemos ya. aprendido, platónico, es decir, los griegos, Platón sobre todo. Por eso es que hay que leer más a Aristóteles que a Platón. Platón se equivocó muchísimo. En cambio, Aristóteles es más certero en ese aspecto, en cómo la razón es parte del mismo proceso que la emoción. Entonces, cuando tú sos racional, de hecho, yo he criado a mi hija muy, muy racional y la beso y la abrazo todos los días. Es Ya. decir, ¿me entiendes? Soy para nada frío con ella. ¿Por qué? Porque la racionalidad no es nada más que ver la realidad de forma entera. Ya. ¿Se entiende o no? Es Sí. decir, ¿y qué quiere decir de forma de entera? Es que también el sujeto que tengo enfrente es un sujeto que tiene emociones, que si le grito no lo voy a persuadir. Entonces, si yo le grité o le hablo tosco a mi hija, no estoy siendo racional porque lo que estoy haciendo es no comunicándome bien con ella. La racionalidad me va a hacer comunicarme bien. Interesantísimo, Juan Ignacio. Yo creo que demasiado valioso. Mira, quisiera terminar con que nos explicaras cómo funciona Think, cómo te pueden acceder y también terminar con tus futuros libros, que estás escribiendo ¿Ok? unos libros. Había un Sí. concepto y un tema interesantísimo que no tocamos, pero el tema de ser racional en pareja también, ¿verdad? O sea, donde de verdad tenemos que usar la razón en decir, bueno, esta persona pues va a ir conmigo toda la vida, no lo veo como, bueno, así es, sino que usar la razón para todo, hasta Claro. para ir al baño, no sé. De hecho, no hay área, ahí tocaste algo importante, a veces nos quedará para otra entrevista completa, si se puede. No hay área más mal asesorada que el ámbito de pareja en el uso de la razón. Es decir, ahí es donde la gente piensa, mucha gente sabe, y esto lo he hablado yo con mucha gente, sabe que tiene que ser racional en la empresa, Sí, ¿verdad? Que tiene que venir y el empresario sabe, yo he trabajado con empresarios que me dicen, mira, vos es que mi esposa, a ver, yo les pregunto, en tu empresa, ¿cómo trabajas? Les demuestro cómo en la empresa razonan bien y en la casa razonan mal. En la empresa, ¿tú qué ves para ejecutar? Mira, yo veo costos, veo el mercado, y me da una lista de cosas ¿en qué se resume? Veo la realidad. Ahora llego a mi casa y si tengo ganas de gritar, grito. Entonces le digo, ¿tú en la empresa harías eso? No, nunca. Entonces, el resultado de aplicar la racionalidad en pareja va a dar la felicidad en la pareja. Lo que pasa es que también ahí requiere de dos sujetos aplicando la racionalidad. De hecho, el éxito en pareja es relativo a la racionalidad de las dos personas. interesante. Y eso lo desarrollas más en un libro que vas a sacar. Eso sí, yo pronto Sí. sacaré un libro. Bueno, ya la verdad es que ya no me creen porque iba anunciando hace un año o 2 años que pronto, pero, pero estoy trabajando en un libro acerca de, sobre todo con el tema específico de las parejas. Interesante. ¿Y sabemos más o menos cuándo o todavía no? Pues no quiero ofrecerlo, la verdad. Ah, Espero que sea porque por situaciones por buenos problemas se me ha ido atrasando. Buenos ok. problemas me refiero Mucho trabajo. excesiva demanda, mucho trabajo, Ajá. etcétera. Sí. Interesante, Juan Inés. No, de verdad, súper agradecido. Si alguien quiere, pues, hacer una cita contigo, si quiere, pues, empezar a ver el tema obvio antes de que sea evidente,
de la parte racional, Ujú. ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Se pueden meter a think.gt si Sí, no se estoy puede mal? meter a Think, sí. De hecho, puedo darles, ahorita Think, la página Está en think.gt construcción. está en cuarentena, ya pedí que pusieran ahí. Sí, no, es que ¿Verdad? yo tengo en Think un diplomado que ya va por la sexta generación, entonces estamos trabajando una página que sea, que tenga también todos los componentes académicos, donde se puedan meter a los cursos y todo, y es un diplomado muy ¿Solo para interesante porque psicólogos o...? no, es para público en Ok, general. Estamos ya por la sexta generación, ha sido muy exitoso. Lo que yo diseñé ese diplomado, y ese diplomado son clases, son 10 módulos, que el objetivo final es aprender a razonar bien. Es decir, son 10 módulos que se dedican a que la persona sea objetiva. El proceso de enseñar a cómo una persona se puede volver objetiva. Son módulos de psicología y de filosofía. interesante. Qué Entonces, bueno. el número de TINC es 2219 1541. Ok, Yo también, yo tengo 10 terapeutas que trabajan conmigo en Think, que tienen esta línea filosófica y psicológica, y entonces ellas ya es un centro relativamente grande, donde atendemos cualquier problemática psicológica que la persona quiera, o también tenemos la variable del diplomado. interesante. Y como te preguntaba, no solo para psicólogos, sino que también para cualquier persona que quiera No empezar solo por para tema. psicólogos, no, no, no. De Interesante. hecho, de hecho, de hecho sería ideal que llegaran psicólogos, los psicólogos son los que menos se meten. Pero, pero, pero no, para público en general, al contrario, entre más gente piense, o digamos si una persona desea y ya ha buscado muchas opciones de por qué y se pregunta por qué no logro resolver ese tema, si va a Think se puede sorprender para bien. Ok, perfecto, Juan Lo Ignacio. digo responsablemente. No, pues mira, súper agradecido. Lastimosamente el tiempo a veces nos limita, pero súper bienvenido a poder conversar más el tema de racionalidad en temas de pareja. Sería ideal para Sí, poder con mucho educar. gusto. Yo creo que es sumamente valioso. Uno de los casos muy recurrentes que veo es que la gente sigue en esas narrativas en donde casarse pues no es lo correcto, que casarse es, ya te metiste Ujú. el huevo, lo que sea, y esa narrativa se repite, se repite, se repite, y al final no debería ser así. De cierta manera, cada uno tiene sus por qué lo hacen, pero a veces incluso nos dejamos llevar porque así se iba haciendo. Yo ya tengo 30, debería casarme porque si no, es como que realmente ver el tema racional de esa decisión tan Claro. pesada, ¿verdad? Pues, y tan importante. Y creo que sería súper interesante que lo desarrolláramos porque creo que puede ser o una bendición o una gran empuje para tu vida como persona o como puede ser una maldición para vos como persona. Si en dado caso no lo haces de Claro, manera claro. correcta. Sí, de hecho a nivel emocional, si una persona tiene pareja, quiere tener pareja, porque puede ser que no lo quiera tener pareja, pero la decisión de querer tener pareja y de casarse y de vivir con alguien en su vida es la decisión más importante, y sobre todo si van a decidir tener familia, porque yo siempre digo la decisión más importante que uno tome en la vida es con quién va a tener hijos, Ujú. Sí. porque ese es la crianza de los hijos, es el proceso más importante que uno debe tener en la vida. Sí, gracias, Marianazo. No, hay mucho y te juro que sí quisiera hasta decirte que va a haber otro episodio en donde desarrollemos eso porque se nota que podría ser valiosísimo para la gente que está escuchando. Así que, Juan Con Ignacio mucho Ardón, gusto. de verdad te lo agradezco muchísimo. Pasó muchísimo tiempo. Creo que nunca había tenido una conversación tan bonita como la que tuvimos. Hubo un montón de temas que no Gracias. logramos tocar porque nos ampliamos, pero súper valioso y espero que a la gente que haya escuchado hasta el final se haya quedado con bastantes cosas prácticas que al final son básicas, que son cosas tan simples que no requieren de tanta ciencia, solo es de aplicarlas y puede tener un cambio increíble en la vida de las demás personas y en la tuya. Así que gracias, Juan Ignacio, de verdad. Espero que mucha gente te contacte y que aprenda de tu filosofía, porque creo que tenés muchísimo valor que agregar. Muchas gracias, gracias a ti, Marcel. Te agradezco mucho la entrevista y un saludo a todos y espero de verdad haber sido lo suficientemente explícito para poder dar a conocer este mensaje, ¿no? Definitivamente, Juan Ignacio. Muchas gracias y a la gente que se quedó, nos vemos en el próximo episodio.